Continuamos con Despierta con CBN. Ahora nosotros a las 8:10 recibimos al magistrado Rafael Báez. Él es juez de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Lo hemos invitado para hablar de los avances e hitos alcanzados en el Poder Judicial durante el año que recién concluye y los retos, además, para este 2025 con miras a alcanzar el objetivo de una justicia moderna. A propósito del Día del Poder Judicial, donde se han dado, digamos que promesas importantes y se ha pasado balance de cómo ha sido el último año para el Poder Judicial. Bienvenido, magistrado. Buen día. Muchísimas gracias. Buenos días, doña Yulisa, doña Catherine, don Federico, don Nelson. Gracias por la invitación. Gracias. Muy a gusto con ustedes aquí. Podemos empezar por ahí mismo. ¿Cómo va el Poder Judicial? ¿Cómo va la Corte de Apelación con todo lo que se ha prometido y el balance que se ha pasado del Día del Poder Judicial? Mucha gente dice que tienen muchas oportunidades de mejoras. ¿Cómo pasan ustedes ese balance? Así es. El discurso del magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia el día 7 de enero, a propósito de la conmemoración del Día del Poder Judicial, se rindió cuentas al país sobre lo que hemos estado haciendo en este tiempo y sobre todo el punto fundamental, el tema de vencer la mora judicial. En este caso, la Suprema Corte de Justicia, como Tribunal Nacional, presentó números impresionantes con ya cerca de 48.000 casos resueltos desde junio del año 19 hasta el corte del año 24. Para los tribunales restantes de todo el país, hemos estado en un 73% libre de mora de los tribunales, lo que indica en algún modo que ciertamente hemos avanzado en esa parte que es tan interesante, el tema de la mora judicial, y que tanto preocupa a nuestros usuarios. Magistrado, hablamos siempre, vemos en los titulares de los desafíos del sistema de justicia y de la crisis de la justicia, pero ¿cuáles son los desafíos o digamos los aspectos por mejorar en materia de los operadores de la justicia, de los jueces, de cómo se desenvuelven, de las condiciones financieras, de las capacitaciones de que son objeto? ¿Cómo podemos mejorar la calidad y la capacidad de quienes operan e imparten justicia? Los operadores de justicia vivimos permanentemente en una preparación, en una actualización a través de la Escuela Nacional de la Judicatura, que es el eje central de la formación de nosotros, los jueces y todos los servidores judiciales. De manera que el fortalecimiento de las capacidades de los jueces es permanente en nuestra institución. Por eso tenemos la escuela como eje central de todo lo que es la formación de los jueces y todo su personal. Sí, pero me refiero a las condiciones, digamos, o sea, un juez que está manejando la cantidad de casos que está manejando, bajo incluso algunas veces presiones también mediáticas y por qué no decir, las condiciones laborales de la judicatura podrían ser mejoradas. ¿Qué aspectos, digamos, pueden ser implementados para simplemente contribuir a elevar la calidad de vida y la seguridad bajo los cuales los jueces pueden impartir justicia? Sobre ese punto, a partir de este primer trimestre del año 25, después de la evaluación de desempeño del año pasado, se producirá un movimiento de las escalas salariales de los jueces y servidores judiciales, y evidentemente que las condiciones tanto de planta física como de equipos de los tribunales y de los servidores judiciales han mejorado significativamente. Magistrado, quiero preguntarle ahí en la Corte las situaciones que ustedes deben estar advirtiendo, incluso en el tema de la carrera judicial. Se habla de la calidad de los procesos, la manera en que se instrumentan, lo que los jueces tienen que recibir. A veces tienen que estar horas significativas conociendo de uno y otro caso, y quizás eso también ralentiza pues la resolución en justicia. Y hemos hablado acá que, bueno, el retardo procesal termina siendo una denegación de justicia. Háblenos de la experiencia que usted ha tenido al frente de este tipo de procesos y en qué medida la situación podría ser evaluada. Mire, desde el año 2022 iniciamos el plan de optimización del proceso penal con el propósito de reunir en una mesa multisectorial todos los actores del sistema de justicia con el propósito de socializar, discutir, planear, organizar las salidas de los procesos. Evidentemente que con esto se busca la aceleración de los procesos para tener resultados en un tiempo óptimo. Esa es la idea de ese plan y esa mesa multisectorial que funciona desde ese tiempo, en donde converge Procuraduría, Defensa Pública, jueces, y ahí vamos buscando soluciones a todas las problemáticas que enfrentamos a nivel nacional. ¿Y eso es lo que ha funcionado? Eso ha funcionado y eso ha permitido que hoy tengamos un 73% de tribunales a nivel nacional sin ningún tipo de mora. Magistrado, pero estamos hablando de muchos tribunales que todavía las condiciones físicas son bastante
bueno, deplorables, por decirlo de alguna manera. Vemos todavía que aquí se imparte justicia en un furgón. Sí. Y eso sigue siendo un reto pendiente. Además, esto hay que contrastarlo y entendemos que es tal y como usted lo señala, porque es perfectamente verificable. Pero, ¿cómo recibe la población que se diga, hemos avanzado en justicia, tenemos una mejora en la mora judicial, pero al mismo tiempo vemos casos como el de una mujer en Higüey hoy, ayer, en las últimas horas, que tuvo que sacar a su hija de una tumba, una cosa muy, muy triste, muy lamentable, porque ella sentía que la justicia no le estaba respondiendo, que nadie le daba respuesta. ¿Cómo hacer ese contraste, esa conexión con la gente para que no termine convirtiéndose en dos realidades, ¿no? Una realidad que puede ser palpable y verificable, pero una realidad que dramáticamente se nos muestra también a los ojos de todos. Bien, sobre esas dos preguntas vamos a responder primero. Sí. La parte de la infraestructura. Para este año, finales de este año, está prevista la inauguración de la ciudad judicial en la provincia de Santo Domingo, que es un edificio que alberga todas las jurisdicciones, el Ministerio Público, la Defensa Pública y todo el sector judicial en un solo espacio físico. Eso va a permitir que ya no tengamos que pasar audiencias en furgones, como se ha venido haciendo por la precariedad precisamente de espacio físico y de infraestructura que hemos tenido. También se inició el año pasado la construcción del Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste, que también es una obra que va en cierto modo a beneficiar a parte importante de esa población que está ubicada en ese sector. Ahora bien, sobre su segunda pregunta, por la información servida en los medios, se tiene conocimiento de que ese proceso está en fase de investigación y que ha sido judicializado. Que quizás haya andado con cierta lentitud es una situación que tiene que ver quizás con las dificultades para la investigación por la forma en que ocurrieron los hechos. Es una expresión muy dolorosa, muy triste, con un impacto social que llama la atención, que todavía estén ocurriendo cosas así tan lamentables y que esa expresión de impotencia y de dolor de esa señora pues haga llevar los restos de su hija a la puerta de un tribunal o de una fiscalía. Es muy lamentable, pero ciertamente incluso se ha visto en los medios representantes del Ministerio Público que ha dicho que está el proceso está en una fase de investigación, porque todavía ahí dicen que hay unas condiciones muy extrañas en lo que lamentablemente esa niña perdió la vida. Bueno, son muchas de cal y de arena que hay en el sistema de justicia, de la infraestructura. He portada en varios diarios el traslado Santo Domingo Este de los presos altamente peligroso, del caso Pantera, pero una escalerita improvisada, una cosa, sin la más mínima seguridad, porque aunque yo esté agachado y con casco, yo lo que están expuestos a una visión hasta de 3 kilómetros. Pero bien, esas son de escala. La de arena, el corte de apelación, por definición del mismo derecho, es que allí se va a apelar, a pedir algo de ya, que ha habido una sentencia o una decisión anterior. En ese caso es una parte ulterior del proceso. El magistrado Luis Henry insistió mucho en la tecnificación, en los avances, en la liberación de escollo burocrático. En la Corte de Apelación del Distrito Nacional se ve en la práctica. Ustedes manejan ya las sentencias, los expedientes, todo tecnificado. Obviamente que sí. Si usted hiciera una visita, nos girara una visita a la Corte de Apelación, podrá constatarlo. Primero, la digitalización, que es un hecho. En este año ya toda la jurisdicción civil a nivel nacional está digitalizada. El espectro digital está funcionando al 100% y para la jurisdicción administrativa por igual. La jurisdicción penal de la Corte de Apelación, que es a la que usted se refiere, es una jurisdicción que se encuentra actualmente al día. Es el tribunal a nivel nacional de cortes que tiene menos mora en el país. O sea, está prácticamente al día con todos sus procesos. O sea, cerramos el año con números impresionantes también. Eso en cuanto a la mora, escúchame. Pero en el día a día, ustedes tienen la agenda diaria a mano siempre de todos los casos. Así es, así es. Con recursos tecnológicos. Sí, la tecnología es un aliado fundamental en todo este proceso de desarrollo de la justicia dominicana. Cada juez tiene asignada una máquina de computadora y desde su ordenador puede trabajar, hacer sus sentencias. Somos la única institución del Estado que tiene firma digital. Nosotros podemos firmar de manera digital desde cualquier lugar, de manera que una decisión no puede retardarse porque falte la firma de un funcionario judicial.
dígase juez. En este caso, hasta de nuestro propio teléfono podemos firmar una decisión. Magistrado, en el caso de las reclamaciones que hacían en años y meses anteriores, incluso de manera reciente, algunos jueces, tribunales colegiales y colegiados y no, de que necesitaban mejora de condiciones, que necesitaban, que estaban cortos de empleados, sobre todo en lo penal, jurisdicción inmobiliaria. ¿Qué ha pasado con eso y cómo se están manejando en este momento, si la demanda persiste? Mire, para la parte de las condiciones salariales de los empleados del Poder Judicial, habrá un aumento significativo en este año, como ya le había explicado al principio. Significativo, eso que va a ser bueno. Significa que los fondos asignados al Poder Judicial en este año se han incrementado y eso se va a traducir en un aumento salarial para los empleados en las distintas escalas conforme la Ley de Carrera Judicial y el reglamento salarial. Hay unos incentivos también que se han implementado para los empleados y jueces, que es una especie de bono por rendimiento que se estaba entregando 2 veces por año por un número límite de casos que se conozcan y se trabajen, pues había un incentivo económico. En este caso ya se va a estar haciendo cuatrimestral y no semestral, de manera que esos beneficios van a ir ampliándose también para los servidores judiciales y jueces. Pero como cuando dicen los jueces, porque son los mismos jueces los que han hablado, de que tienen poco personal, de que trabajan prácticamente días completos, de que trabajan fines de semana y que se hace de manera reiterativa la demanda de que los tribunales tienen poco personal, pero de una manera, digamos que especial, han bajado la mora judicial y a pesar de que tienen que trabajar 10, 15 horas diarias, la mayoría de los jueces, que en su mayoría son muy comprometidos, ¿cómo han logrado bajar la mora judicial a pesar de tener poco personal? Precisamente se trata de eso, de optimizar el tiempo y los recursos. Esa situación de escasez de personal ha venido resolviéndose paulatinamente a medida que hemos ido identificando los lugares en donde más se necesita esos recursos humanos, y eso ha ido perfeccionándose en el tiempo. Sobre los que trabajan los fines de semana, obviamente la jurisdicción permanente trabaja fines de semana. Eso es un tribunal especial, un juzgado de instrucción habilitado para los casos que llegan prima fase cuando son sometidos desde la Fiscalía. Magistrado, en esa línea de mi compañera Yulisa, la reflexión sería, y no es desde luego competencia solo del Poder Judicial, sino del Estado y de la capacidad presupuestaria del Estado, necesitamos más jueces, necesitamos más juzgados, necesitamos más jurisdicciones para poder poner sobre la mesa más jueces que puedan contribuir, digamos, a juzgar de manera rápida y con celeridad todos los casos que se le presentan y poder también, de la perspectiva de que los jueces son seres humanos que tienen un horario de trabajo y no tienen que supeditar su horario personal al laboral. Sí, necesitamos más jueces, obviamente, pero el proceso de captación de jueces es a través de un concurso de oposición que realiza la Escuela Nacional de la Judicatura. Eso es un concurso que se realiza y luego de que ese concurso es aprobado, entonces las personas van 2 años a la escuela a un proceso de formación y luego entonces cuando están habilitados para impartir justicia. Un proceso riguroso porque la sociedad demanda de jueces capaces con no solo el talante ético necesario, sino también con la formación profesional de vida. Por eso la preocupación de la escuela por formar jueces con cierto nivel. Por eso el concurso a veces aspiran una cantidad y pasa a otra muy distinta porque las pruebas son muy rigurosas, pero es una formación tenaz, pero el producto es un magistrado acabado, preparado para integrar cualquier tribunal y resolver cualquier situación que se le presente. Magistrado Báez, quizás en demasiadas oportunidades y quizás con algún tipo de ligereza, pero también tratando de llevarnos de lo que hemos visto en los tribunales y sobre todo en el desarrollo de los procesos penales vinculados a casos de corrupción, uno advierte que las solicitudes de medidas de coerción solicitadas, por ejemplo, por los fiscales, casi siempre se van hasta la medida más gravosa, que es la prisión preventiva. Y esto es una discusión ya de hace mucho tiempo en República Dominicana, cárceles llenas de presos preventivos y en los casos de corrupción en la totalidad
de los imputados la misma solicitud de medida de coerción para cada uno de los imputados, independientemente de la relación que tengan con el caso y de lo que puedan hacer estando en libertad provisional. ¿Cuál es su apreciación sobre esto? Al mismo tiempo que le hago otra pregunta, y es que se critica que los jueces casi siempre responden a la medida que solicita el fiscal en cuestión y no dicen, miren, para esto no vale prisión preventiva, hay otro tipo de medidas menos gravosas. Sí, una pregunta muy interesante. Larga. No larga, larga es la respuesta, sí. Diría muchas cosas. Pero primero decir que hay 7 medidas de coerción. Sí. La número 7 es la más gravosa, que es la prisión preventiva. Obviamente que la aplicación de la prisión preventiva ha estado desmesurada desde que se introdujo la nueva codificación procesal penal. Debemos decir que en muchos casos se aplica prisión preventiva, pero el plan de optimización del que le estábamos hablando al principio procura, en cierto modo, la concienciación de los actores del sistema para que conozcamos procesos con personas en libertad y sin necesidad de que la persona esté guardando prisión. La prisión preventiva no puede ser una regla, debe ser una excepción. Y en realidad la hemos convertido en regla porque hemos estado aplicando desmesuradamente este recurso de la prisión preventiva. Por eso se ha disparado la tasa de ocupación carcelaria impresionantemente y los resultados son todas las dificultades que estamos teniendo, porque eso se traduce como efecto dominó en un retardo procesal en los tribunales. Y precisamente con eso luchamos en la mesa multisectorial para evitar que esos tribunales estén también repletos de procesos. ¿Qué pasa? La codificación fue diseñada, concebida, vista, para que los casos puedan resolverse en un gran porcentaje de manera alternativa, que haya salidas alternas al proceso y que no todos los casos deban ser judicializados. Esto significa que los hechos graves, los crímenes atroces, sí deben ser judicializados, pero hay algunos asuntos que pueden manejarse por otro tipo de alternativa, ya sea suspendiendo el procedimiento, suspendiendo la pena con algún tipo de beneficio, y que las partes queden de acuerdo. Jueces de paz, etcétera. Eso sería una especie de justicia alternativa, justicia restaurativa. Pero el proceso penal ha venido aplicándose y entonces estamos judicializando todos los casos que llegan y por eso los tribunales están llenos de procesos. Eso desborda quizás la capacidad de operatividad de los tribunales. ¿Cómo anda la profesionalización, la capacitación de los magistrados? Si hay programas a ese respecto. Ahora vemos en el sistema educativo que los maestros están por ponerle al lado un tutor para cubrir su deficiencia. A nivel de la Corte de Apelación, ¿hay programas? Mire, no de la Corte de Apelación. A nivel nacional, la Escuela de la Judicatura trabaja con todos los jueces del orden judicial en todas las materias. Y es una constante, un ciclo constante de capacitación. Promueven cursos, talleres, incluyendo hasta maestrías, hablando de 3er grado ya, a nivel de formación y 4º grado. Esto significa que la profesionalización de los recursos humanos en el Poder Judicial es una realidad desde hace mucho tiempo. ¿Y los avances a nivel internacional? ¿Hay actualización? Mire, nosotros vamos a tener en este año, en mayo de este año, vamos a tener la 22ª Cumbre Iberoamericana Judicial. Y en ella van a participar un sinnúmero de países y la República Dominicana será el epicentro de los retos de la justicia del futuro. ¿Hacia dónde queremos ir? 100, 0. 100% acceso. 0 mora y 100% transparencia. Ese es el futuro de la justicia. Ese es el enfoque del discurso del magistrado del día 7. Y eso es lo que estamos llevando como una especie de religión bajo la consigna de justicia al día para garantizar la dignidad de las personas. Magistrado, estamos justamente hoy en medio de la convocatoria al Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy se supone que se tiene que hablar del reglamento. ¿Qué se habla entre los jueces de esta nueva convocatoria y cuál es la expectativa? Esas imágenes están en vivo. Miren las imágenes, eso es en este momento, en la convocatoria que se hizo para conocer el reglamento y llamar a las vistas de los próximos 20 días. ¿Quería hacer otra imagen? Quédate. Vamos.
Son las imágenes de este preciso momento, 8 de la mañana cuando se dijo, son las 8:30, pero la convocatoria se hizo para las 8 de la mañana, cuando de más temprano anunciábamos que había pautada esta vista para a partir de las 8 de la mañana, el presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y todos los miembros que componen este Consejo Nacional de la Magistratura, cuando se debe de conocer el reglamento para luego los aprestos de elegir al nuevo Procurador General de la República. Así es, esos aprestos son precisamente para el diseño final del reglamento, que luego será puesto en vistas públicas, o no sé si ya está en vistas públicas, para la elección del nuevo Procurador General de la República. En esa parte el Poder Judicial no toma partida porque eso es para elegir un procurador del Ministerio Público. Pero dentro del Consejo hay jueces, o sea, jueces eligiendo Ministerio Público. Sí, lo que pasa es que el Consejo de la Magistratura es un órgano constitucional que se conforma con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que 2 miembros del Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte y un juez de la Suprema Corte de Justicia. Hay muchas preguntas sobre eso. Hay un ingrediente del aparato judicial en el Consejo. Quiero saber qué piensan ustedes y si en ese consejo que ustedes tienen, en esa mesa de trabajo, les preocupa la población carcelaria. Finalmente, quienes mandan a los detenidos o a los prevenidos o a los imputados a estar presos, preventivos o condenados, son precisamente los jueces. La población carcelaria es supernumeraria. Las cárceles de República Dominicana ya no, hace años que ya no pueden recibir o no deberían recibir más personas. Y dentro de esas mismas cárceles hay ciudadanos que están pasados de la prisión preventiva y otros que están sin, como se dice comúnmente, sin que se le conozca causa. Y están simplemente ahí esperando ver el tiempo correr y que su vida pase por una ventana de una cárcel. ¿Ese tema se trata dentro del Poder Judicial? Ese tema en la mesa multisectorial constituye el eje central de la razón de ser de esa mesa. El tema de la población carcelaria es un tema preocupante y se trata con mucha frecuencia, prácticamente de manera permanente, debido a varias situaciones. Primero, desde esa mesa se gestiona la aceleración del conocimiento de las libertades de personas que ya han cumplido la pena, que están en privación de libertad y que está pendiente de conocérsele alguna multa o algo, y en un procedimiento expedito lograr que esa persona pues obtenga su libertad. ¿Qué hemos hecho desde el Poder Judicial? Nosotros montamos un tribunal in situ en el mismo penal de La Victoria, que es el que alberga quizás el 30 y tanto % de los privados de libertad a nivel nacional, y ahí tenemos un tribunal de ejecución de la pena, con una jueza de ejecución de la pena que trabaja directamente solamente con las libertades de penas cumplidas para evitar que personas que ya han cumplido su pena permanezcan en prisión sin suerte. Eso es por un lado. Por otro lado, el tema de la aceleración del conocimiento de los procesos en los juzgados de la instrucción. Hay 2 tribunales unipersonales importantes en toda la ruta del proceso penal, que son el juzgado de la instrucción, que es un tribunal unipersonal, y el Tribunal de Ejecución de la Pena. Esos 2 tribunales, que son los que más carga tienen, porque son los que tienen que trabajar con las personas que están privadas de libertad, ya sea porque tienen una medida de coerción y ya en ejecución porque tienen algún tipo de condena. Pero sí estamos trabajando incansablemente en esa parte de la mesa multisectorial para evitar precisamente esas situaciones de el exceso de población penitenciaria y que personas que han cumplido continúen privadas de libertad, a veces por una multa hasta de 500 pesos. Magistrado, a nivel de arquitectura constitucional dominicana, ustedes los jueces imparten justicia en función de las leyes que el Congreso promulga y vigente. En esa lógica, con un código penal atrasadísimo, con muchos pendientes, con un código procesal penal con más de 100 artículos declarados inconstitucional y con un plazo de cierre de poder actualizarlo, estas realidades, ¿cómo desde la mesa lo ven? ¿Han sido consultados por el Congreso? ¿Han puesto por papel cuáles son sus observaciones, sus sugerencias para hacer de esta realidad una oportunidad de mejora de la materia penal en la República Dominicana? Bien, el Congreso, el órgano legislativo, tiene un reto importante porque esa sentencia exhortativa del órgano constitucional se nos impone a todos los poderes públicos y debemos, desde el Poder Judicial, somos respetuosos de lo que decide el Tribunal Constitucional. En este caso, ha anulado una ley con todo su articulado y ha dado un plazo de 1 año para que se produzcan pues las correcciones del lugar y las mejoras que ellos señalan en su sentencia exhortativa. Ellos tienen una facultad especial como de legislador negativo para poder ordenarlo
y en base a esa facultad lo han hecho. De manera que el reto es para que entonces el Congreso en ese plazo pueda pues promulgar una nueva ley. Recuérdense que esa ley es una ley de contrarreforma al Código Procesal Penal que se hizo en el año 15. Muchísimas gracias, magistrado, por habernos acompañado en esta mañana. Es el magistrado Rafael Báez, juez de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Que tenga feliz resto del día y gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos. Nosotros muy a gusto aquí, con una muy buena acogida. Gracias por de verdad prestarnos su atención y escuchar el interés que tenemos como Poder Judicial, difundir e informar sobre los logros y los retos que tenemos. Agradecido de ustedes. Estamos a su órdenes.